Los pinceles tienen muchas aplicaciones prácticas. Crear texturas, brillos, formas. Sin embargo, en ocasiones, el resultado es muy similar. Hola, soy Iván Gómez, instructor certificado por Adobe, y te doy la bienvenida a tu canal. En este video te voy a mostrar la diferencia entre los tipos de pinceles. Así que si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. Comencemos por crear esta forma. Activamos la herramienta elipse y dibujamos un círculo. Apliquemos a esta forma un color. Recuerda que si presionas la tecla mayúsculas, en lugar del panel de muestras, accedes al panel de color. Guardemos este color y llamémoslo Laurel. Enseguida, con la herramienta selección, movemos el círculo hacia la derecha y presionamos la tecla Alt para dejar un duplicado. Ten en cuenta que no es necesario mantener presionada la tecla Alt todo el tiempo, solo al momento de posicionar el objeto. Abrimos el panel Busca trazos y dejamos la forma interior dando clic en Formar intersección. Rotemos esta forma 45 grados. Con la herramienta selección activa, situamos el cursor en cualquier vértice del cuadro delimitador, presionamos mayúsculas para restringir el ángulo de rotación a 45 grados y rotamos. Por último, activamos la herramienta reflejo, damos un primer clic en el punto de pivote, en nuestro caso este extremo, situamos el cursor en cualquier lugar, presionamos mayúsculas nuevamente y movemos. Presionamos Alt para crear un duplicado. Combinemos estas formas y dibujemos el tallo. Hagámoslo con la herramienta línea. Esta es una línea sin color de relleno y sin color de contorno. Necesitamos aplicar el color de relleno de este objeto a la línea. Activamos la herramienta Cuentagotas, verificamos que el color de contorno esté activo, presionamos mayúsculas y damos clic en el color de relleno. Aumentemos ahora el grosor de este trazo y centremos horizontalmente estos objetos. Bien, esta es la forma base para nuestros pinceles. Comencemos por crear un pincel de dispersión. Arrastramos la forma al panel de pinceles y elegimos pincel de dispersión. Dejemos los valores por defecto y apliquemos el pincel a esta forma. No olvides que esta es la forma más fácil de editar las opciones de pincel. Editemos ahora el pincel. Damos doble clic sobre el pincel en el panel de pinceles. Establezcamos ahora la rotación del pincel con respecto al trazado. Cada uno de los trazados del pincel rota perpendicular al eje del trazo. Cambiemos entonces el ángulo a 90 grados y reduzcamos un poco la escala y el espaciado. Bueno, aquí sucedió algo extraño. El tallo se entrecruza. Arreglemos esto rápidamente. Eliminemos el tallo de la forma original. Reemplacemos ahora el pincel actual. Arrastramos, situamos el cursor sobre el pincel actual, presionamos Alt y soltamos.
Antes de añadir el tallo, quiero que observes que en los pinceles de dispersión, las pinceladas, es decir, las formas del pincel, no se distorsionan. Creemos el tallo con una apariencia. Seleccionamos el objeto, abrimos el panel de apariencia y damos clic en Añadir nuevo trazo. Para crear nuestro pincel de arte vamos a utilizar la misma forma. Seleccionamos la forma y movemos hacia abajo dejando un duplicado. Activamos la herramienta Fusión, la cual expliqué en detalle en este video. Damos clic en la primera forma, presionamos Alt y damos clic en la segunda forma. En el cuadro de diálogo de las opciones de fusión, seleccionamos distancia especificada y OK. No te asustes. Ajustemos el espaciado. Damos doble clic sobre la herramienta Fusión y aumentamos la distancia. Arrastramos la fusión al panel de pinceles y seleccionamos Pincel de arte. Nombramos nuestro pincel y dejamos las opciones por defecto. Apliquemos nuestro pincel de arte a esta forma. Bien, escalemos un poco el pincel dando doble clic sobre el pincel. Creo que hasta aquí es clara la diferencia. En el pincel de arte, los objetos siempre se distorsionan. Agreguemos el trazo a estas formas con la técnica de apariencias. Para la creación de pinceles de motivo, es muy importante considerar la dirección del módulo del motivo. Te explico. Creemos un pincel de motivo a partir de esta forma. Este sería el resultado. Pero, a diferencia de los pinceles de dispersión, aquí no podemos rotar la forma. Rotemos entonces el módulo de nuestro pincel de motivo. Me detengo nuevamente aquí para mostrar otro de los errores comunes en la creación de pinceles de motivo. Intentemos crear el pincel de motivo con esta forma. Bueno, inicialmente parece estar bien, pero lo que necesitamos es reducir un poco el espacio entre las formas, los módulos del pincel. La forma correcta, o más bien, la recomendación para crear un pincel de motivo es establecer módulos que se sobrepongan. Arrastremos esta forma hacia la derecha y dejemos una copia. Repitamos la transformación presionando Control o Comando en el caso del Mac y la tecla D. No lo voy a hacer, pero es claro que esto nos servirá como módulo del pincel. El truco está en definir cuál es el módulo, es decir, encontrar los puntos en la forma donde haya una repetición. Estos puntos por lo general son vértices o esquinas. Hagámoslo. Activamos la herramienta Rectángulo y con las guías inteligentes activas, tocamos el punto de referencia y el extremo del siguiente punto de referencia. El área dentro del rectángulo es nuestro módulo. Aumentemos por último el tamaño vertical para evitar que se recorte la forma.
Una vez definido el módulo, lo podemos mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora, la magia. Este es nuestro módulo. El siguiente comando extrae el área dentro del rectángulo, pero antes de hacerlo necesitamos convertir este trazado en contorno. Objeto, trazado, contornear trazado. Ahora sí. Seleccionamos las formas y en el panel de Busca trazos damos clic en Recortar. Este es nuestro módulo perfecto. Borremos esta forma, la utilizamos solo como referencia, y antes de crear el pincel, probemos el módulo. Vamos bien. Creemos ahora el pincel de motivo. Y apliquémoslo a esta forma. Aquí la otra diferencia. En los pinceles de motivo las formas también se distorsionan. Además, los comienzos y finales del pincel aparecen cortados. Dibujemos rápidamente los extremos. Dupliquemos este módulo. Para efectos de la explicación voy a aplicar un color diferente a este módulo. Esta forma corresponde a la terminación del pincel. Agreguemos un elemento adicional. Arrastramos la forma al panel de pinceles, situamos el cursor sobre el último módulo y presionamos la tecla Alt para añadir la forma a la terminación. Terminemos este tutorial añadiendo la forma para el comienzo del pincel del módulo. El principio es el mismo. Duplicamos el módulo. Nuevamente, para claridad de la explicación, voy a cambiar el color de la forma y borramos las partes que no deben aparecer en el extremo. Voy a añadir un elemento adicional. Arrastramos la forma al panel de pinceles, la situamos sobre el penúltimo módulo, presionamos Alt y listo. Este es el comienzo del pincel. Recuerda que siempre puedes reemplazar un pincel o, en el caso de pincel de motivo, puedes reemplazar uno de los módulos. Cambiemos el color de estos módulos y reemplacemos. Para resumir, ten presente esto. El único pincel que no se distorsiona es el pincel de dispersión. El pincel de arte se distorsiona y se crea a partir de una forma compleja. La forma no se repite. Los pinceles de motivo también se distorsionan y se les pueden aplicar terminaciones. ¿Te gustó este video? Pues regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Hasta pronto.